En Malvinas Causa Central entendemos que la cuestión Malvinas refiere a varios aspectos. Para quienes nos escuchan permanentemente, saben que no solo tratamos lo que es el conflicto del Atlántico Sur, o también distintas perspectivas desde el pensamiento nacional y revisionismo histórico, sino también una defensa permanente en la industria nacional, en lo que refiere a la cuestión defensa y a la cuestión soberana. Una de ellas, que es muy importante, es la cuestión espacial. Y para hablar de este tema tenemos un verdadero honor y un lujo aquí en Malvinas Causa Central. Está con nosotros el doctor Juan Cruz González Ayonca, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Juan, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer. Juan, antes que nada, ¿pronuncié bien tu apellido? Ayonca, ¿está bien? Sí, 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 está bien, está perfecto. Sí, 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 Lo sí. debería haber preguntado antes de empezar a grabar, te pido disculpas, pero bueno, es una No, no, está perfecto. bárbaro. Juan, si nos ponemos en el lugar de uno escucha Comisión Nacional de Actividades Espaciales, medianamente se imagina de lo que tratan. Pero, ¿qué hace el CONAE? La Comisión Nacional de Actividades Espaciales es el órgano del Estado Nacional encargado de impulsar, de administrar, de gestionar todas las actividades relacionadas con el espacio. Y a su vez tiene la tarea, está encargada de generar lo que se llama Plan Nacional Espacial, que es un poco la hoja de ruta por la cual la industria y el sector público se guía para proponer, desarrollar y llevar a cabo cuestiones vinculadas con el espacio. Por ejemplo, la construcción de satélites, pero ¿qué tipo de satélites? Satélites de observación de la Tierra, satélites de telecomunicaciones. Bueno, un poco el plan espacial lo que hace es eso, son planes de 10 años que se renuevan cada 10, 11 años y lo que permite es tener más o menos una cierta coherencia en lo que es actividades espaciales nacionales. Y dentro de esas actividades que ustedes hacen, una de ellas, por ejemplo, hace poco vimos un satélite, el SAOCOM 1B, si lo estoy pronunciando bien, Uh -huh. que está en el espacio en este momento. Y cuando uno hace un pequeño repaso de dicho satélite, por ejemplo, lo empezaron trabajando en el 2007. Digo, por esto que decías vos antes de empezar a planificar distintos aspectos satelitales. ¿Cómo es esta situación, este trabajo? Bueno, la actividad espacial es una actividad que, y básicamente la construcción de satélites y de vectores de lanzamiento, es decir, de cohetes, una actividad que requiere mucho tiempo de planificación. Los satélites demoran, los satélites que se llaman monolíticos, satélites medianos, demoran entre 10, 8 años desde el diseño hasta la puesta en órbita. Es decir, que requieren mucha planificación y mucha continuidad en el tiempo, sostener esta política durante mucho tiempo. Y acá hago un paréntesis, hablábamos de la CONAE, la función que cumple, pero la actividad espacial fue declarada de interés público, prioridad nacional y política de Estado en el 2005. Néstor Kirchner entendió el peso estratégico que tenía la política espacial y el desarrollo de una industria espacial y a través de un decreto declaró, la declaró como prioridad nacional. Y esto lo hizo en el marco de la aprobación y la actualización del Plan Nacional Espacial. Este Plan Nacional que, como les decía, tiene alrededor de 10 años y que se inició en el año 91 con la creación de la CONAE en 1991 y no tuvo interrupciones hasta 2016. O sea, durante el macrismo se canceló el Plan Nacional Espacial. Fuera una de las políticas de Estado que más continuidad en el tiempo había tenido, con bemoles y sostenido, ¿no? Pero continuidad en el tiempo hasta 2016, que no se aprueba el Plan Nacional Espacial, que se tenía que aprobar en el 2016, se canceló. Ahora estamos tratando de reflotar todo ese plan, tratando de reestructurarlo y de ponerlo en valor y al servicio de la gente.
Estamos conversando con el doctor Juan Cruz González Ayonca, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y ahí me hacías referencia, Juan, sobre esta política que inició Néstor Kirchner, digo, de ponerlo como prioridad nacional. Y me lleva me lo haces pregunta obligatoria, porque en ese momento también había una disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña por un lugar en el espacio que hoy lo ocupa ARSAT. ¿Es así? Es así, qué bueno que lo preguntás, porque Néstor era un visionario, un estratega, y entendió la importancia del desarrollo de la industria espacial y también entendió la importancia de la soberanía espacial. Es decir, Argentina construye satélites de dos tipos. Hay básicamente dos tipos de satélites. Los satélites de observación de la Tierra, que son los satélites como el SAOCOM que dijiste vos, el 1B que se lanzó hace muy poquito y el SAOCOM 1A que se lanzó hace 2 años. Son satélites que observan la Tierra. Lo que hacen es medir determinadas variables. Por ejemplo, los SAOCOM, humedad del suelo, para el desarrollo de la industria agropecuaria. Esa es una de las funciones. Pero hay otro tipo de satélites que también construye la Argentina, que son aún más complejos, que son satélites de telecomunicaciones. Esos se ubican a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Los de órbita baja están mucho más cerquita, 600 kilómetros. Los ARSAT 1 y 2, que son de telecomunicaciones, son muy complejos de hacer y están muy lejos, son muy pesados, y de hecho hay muy pocos países que pueden hacerlo. Esta órbita geoestacionaria donde se estacionan el ARSAT 1 y 2 es muy requerida, es muy buscada, de hecho está congestionada, digo, no hay lugar para todos porque uno cuando piensa en el espacio dice, bueno, el espacio es infinito, hay lugar para todo y todos, y justamente en la órbita geoestacionaria esto no pasa porque esta órbita tiene determinadas particularidades que hace que los lugares donde se pueden colocar los satélites se terminen agotando, se terminen acabando. Entonces, los países lo que hacen es pedir, se anotan, como lo voy a simplificar, ¿no? Pero se anotan en un listado, yo quiero tal posición. Y así se van anotando todos, bueno, todos quieren la misma posición, perfecto. Hay un orden de prioridades. Argentina tenía dos órbitas preestablecidas, las tenía una empresa que terminó quebrando, por eso la construcción, por eso la creación de ARSAT. Argentina iba a perder esas dos órbitas, ahí la visión estratégica de Néstor de crear ARSAT y construir los satélites en la Argentina para ocupar esas posiciones orbitales. ¿Por qué? Porque el que seguía en la lista era el Reino Unido. Si Argentina no colocaba sus satélites, ese lugar le correspondía al Reino Unido porque era el siguiente que venía en la lista, por decirlo de alguna forma. Así que eso nos pone muy orgullosos que esto se haya podido ver en el 2005, 2006, y nos da la posibilidad de desarrollar la industria nacional, nos da la posibilidad de tener conectividad en todo el territorio nacional. Bueno, el ARSAT 2 incluso tiene alcance para gran parte de la región de Sudamérica. Por eso digo, cuando hablamos de soberanía, hay muchas soberanías, tienen como muchas esferas esa palabra, y una es la soberanía espacial, la soberanía satelital. Así que, bueno, espero haber sido claro en la explicación de las órbitas y los satélites, pero bueno, tiene un peso específico muy, muy grande. Y ahí cuando hacías referencia al ARSAT, que además fuiste muy claro, Juan, se sabe que está ARSAT 1, se sabe que está ARSAT 2, pero específicamente, ¿no? Pensemos aquí, estábamos en la Universidad Nacional de Lanús, en el conurbano, de repente, bueno, sabemos que está ARSAT, pero ¿qué hacen estos satélites? Bueno, los ARSAT 1 y 2 nos dan, son como servidores de datos, se podría decir, y antenas de telecomunicación. O sea, nos permiten comunicarnos, básicamente. Nos permiten ver la televisión, nos permiten realizar algunos llamados, algunos enlaces de datos. Usamos mucho más los satélites de lo que pensamos diariamente. Usamos satélites cuando si fijamos el clima, a ver si va a ser frío o si va a ser calor mañana.
Bueno, esa información principalmente viene de satélites. Algunos satélites, bueno, SAOCOM 1A y 1B recogen información de la Tierra, a veces no necesariamente meteorológica, pero sí van censando la Tierra, como que miden los signos vitales de la Tierra a través de distintas variables. Eso permite establecer algunos marcos más meteorológicos, pero también usamos satélites para, bueno, GPS, para realizar transacciones bancarias. Usamos los satélites en muchos momentos de nuestro día. Y los ARSAT lo que nos permiten es eso, llegar con datos y con señales de televisión a lugares donde la fibra óptica no llega, donde a las empresas no les importa llegar, o les es muy costoso hacer un tendido de fibra a una región muy aislada de San Juan o de Jujuy o de Salta. Bueno, ahí está esta empresa nacional y con sus antenas parabólicas es posible conectar escuelas rurales. Y también lo que nos permite, que es clave, es vender esos servicios, porque bueno, el Estado Nacional consume una parte de esos recursos, pero la otra está libre y la empresa lo que hace es vender a quien lo requiera esos servicios. Y esos servicios se venden en dólares, son ingresos de divisas. O sea, nosotros exportamos de alguna forma valor agregado. Exportamos una industria con muchísimo valor agregado que muy pocos países tienen. Así que es eso, es un poco cubrir las necesidades nacionales y a su vez exportar conocimiento, exportar ciencia, exportar tecnología para que ingresen divisas. Estamos conversando con el doctor Juan Cruz González Ayonca, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Y además, recién escuchándote, Juan, antes habías mencionado la palabra soberanía y soberanía espacial, ¿no? Y pensando en estas actividades que hace ARSAT, yo pensaba, digo, qué importante, porque todo eso es soberanía pura, es el Estado argentino teniendo el control, por llamarlo de alguna manera, y bien llamado el control, ¿no? El control soberano sobre la comunicación del país. Y doy este ejemplo, Juan. Durante la Guerra de Malvinas en 1982, el Reino Unido tenía las comunicaciones entre, por ejemplo, los buques argentinos, porque tenía ellos el control justamente de esas comunicaciones, ¿no? Entonces, pensándolo desde el nivel soberano, es fundamental. ARSAT 1, ARSAT 2 es soberanía pura. Es soberanía pura. Todo lo que es el desarrollo de la industria espacial implica un grado de autonomía y de soberanía diferencial, capital, importantísimo para cualquier país. Los países que logran ser potencias son países que tienen una industria espacial desarrollada. Claro. ¿Y por qué? Porque el sector espacial, tanto lo que es satelital como es el acceso al espacio, que son los vectores de lanzamiento, los cohetes, tienen uso dual. O sea, se les suele llamar tecnología de uso dual. Un satélite de comunicaciones puede servir para transmitirnos señales de televisión o también para transmitir señales y comunicaciones militares. Lo mismo un satélite de observación de la Tierra. Por ejemplo, para volver al caso del SAOCOM, el SAOCOM 1A y 1B miden, hacen mapeos de humedad del suelo, que sirve para la industria agropecuaria, pero también tienen la posibilidad de ver las costas argentinas y detectar si hay buques pesqueros que están infringiendo la línea costera o la posibilidad de pescar en una determinada zona. Es decir, los satélites se pueden usar para un montón de funciones. Bueno, algunas están vinculadas quizás a lo militar y eso también se ve un poco en lo que es acceso al espacio. Una vez que un país como Argentina, que puede diseñar, puede construir, puede ensayar y puede controlar sus propios satélites, y lo único que le falta es el acceso al espacio, es decir, el desarrollo del cohete, ya se completa todo ese círculo y nos da un grado de independencia y autonomía que no todos los países tienen. Estamos conversando con el doctor Juan Cruz González Ayonca, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Juan, y recién cerrabas con, y lo habías mencionado antes, y por eso voy a reforzar la pregunta, de no varios países tienen esta capacidad de poder hacer un satélite. ¿Cuáles son o cuántos son aproximadamente los países que tienen esta capacidad? Eh, bueno, satélites, yo te comentaba de que hay como dos grandes grupos de satélites, los satélites de órbita baja, que son los de observación de la Tierra, y los satélites de telecomunicaciones, que son los satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios hay alrededor de 10 países que tienen posibilidad de fabricarlos. Por ejemplo, bueno, Venezuela o México tienen satélites geoestacionarios, pero se los compran a otro país. Nosotros los desarrollamos acá en Bariloche. Los satélites de observación de la Tierra, hay muchos tipos de satélites de observación de la Tierra. Están los satélites de observación de la Tierra a través con sensores ópticos, es decir, como con cámaras, y hay satélites de observación de la Tierra con teledetección a través de radar, de ondas de radar, que son los AOCOM 1A y 1B. La tecnología desarrollada en los AOCOM, solo Japón tiene posibilidad de hacer ese tipo de satélites. Son como grandes radares voladores en banda L, o sea, es como, casi como un colectivo con toda la antena desplegada orbitando la Tierra. Eso es algo muy complejo, pesa como 3.000 kilos, es muy complejo, es muy costoso, pero a la vez eso también sucede con los SAOCOM. Las imágenes y los datos que recoge el SAOCOM 1A y 1B, muchas de esas imágenes se van a vender, se van a exportar, porque los satélites pasan por todo el mundo. O sea, nosotros nos concentramos en la Argentina y en los factores productivos y sociales, pero también pasan por otras partes del mundo, y esa información, la información que puede recolectar, es muy valiosa, así que por eso también se vende, se ofrece afuera. Estamos conversando con el abogado Juan Cruz González Ayonca, especialista en cuestiones espaciales. Estamos hablando sobre la cuestión satelital. Argentina, ¿cuántos satélites tiene, Juan? Ahora tiene, bueno, el de telecomunicaciones, el ARSAT 1, el ARSAT 2 y el SAOCOM 1A y 1B. Está programado y ya está construyéndose el Sabiamar, que va a ser un satélite también de observación de la Tierra, pero concentrado específicamente en las costas, en el análisis costero y del mar, del océano y de las costas. Déjame También, detenerme en ese sí, satélite porque me hablaste del mar, pienso en la sí. ocupación británica de nuestros 3 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur. Este es un satélite fundamental. También antes mencionabas que durante el 2016 sufrieron un freno ahí en CONAE. ¿Este satélite también lo sufrió? Sí, sí, sí. Sí, Todo. porque bueno, primero no se canceló el Plan Nacional Espacial, no se renovó, y segundo, la CONAE fue el organismo de ciencia y tecnología que sufrió el recorte más grande de todo el sistema científico y tecnológico. Casi el 60% del presupuesto de la CONAE fue, se le quitó, se derivaron esos recursos a otros lados. Entonces, la CONAE, que en ese momento tenía un montón de proyectos abiertos, Sabiamar, acceso al espacio, el vector El Tronador 2, que no sé si alguna vez fuiste a Tecnópolis, que hay como una réplica de un cohete, ese es el Tronador 2, una constelación de satélites que se llama SARE, que son satélites más chiquitos, con una metodología de arquitectura segmentada. Había un montón de proyectos, y bueno, con el recorte presupuestario, la CONADE tuvo que concentrarse en terminar el SAOCOM 1A y 1B. Pero bueno, ya estamos como reflotando los otros proyectos, estamos con la construcción del Sabiamar, entiendo que ARSAT está también impulsando el ARSAT 3, que ese satélite, a diferencia del ARSAT 1 y ARSAT 2, lo que nos va a dar es banda ancha satelital. Vamos a poder tener banda ancha en nuestros celulares a través de esos satélites, de la señal de ese satélite. Así que eso también está muy bueno.
Entonces esto es importante y vuelvo a hacer hincapié, Juan. Vos hacías mención, bueno, el CONADE se crea en 1991, corregime si me equivoco. En el Exacto. 2005 Néstor Kirchner lo pone en la cuestión satelital, la cuestión espacial Espacial. como prioridad nacional. Allí surgen los proyectos de ARSAT 1, ARSAT 2 que están en el espacio, este nuevo satélite que se hace poco tiempo está también ahora en el espacio. Es decir, estos satélites que hacías mención vos antes, que tenemos en el espacio, fueron una política de Estado que comenzó a partir del 2005. Sí, sí. Es una política de Estado o es una política pública quizás que comenzó en el 91 y tuvo distintos grados de desarrollo Claro. a lo largo de su historia. Lo que sí se ve es un incremento claro en la importancia que se le da y también el aporte presupuestario a todas esas áreas. Desde la construcción de ARSAT, de los ARSAT 1 y 2, desde de la creación de esa empresa, hasta la financiación de todos los proyectos, porque si bien el SAOCOM 1A y 1B se habían empezado a proyectar en el año 2000, la plata para hacerlos apareció recién en el año 2006, 2007. Claro. Y lo mismo con un montón de proyectos que lograron financiarse a partir del gobierno de Néstor y Cristina. Estamos conversando con el doctor Juan Cruz González Ayonca, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y acá conociendo cuál es la cuestión de los satélites, ARSAT 1, ARSAT 2, que están en este momento en el espacio, el nuevo satélite que está hace poco tiempo, los que están trabajando, pero también mencionaste el proyecto Tronador, que es un Uh -huh. proyecto muy importante. Y Juan, contanos un poco de qué se trata ese proyecto. Esto que les decía hace un ratito de Argentina domina todo el ciclo de vida del desarrollo espacial, es decir, el diseño, la integración, la fabricación, el ensayo de estos satélites, que no es fácil ensayar un satélite. Ensayar un satélite implica replicar las condiciones del espacio en la Tierra para ver si los componentes funcionan como deberían funcionar. Son cuestiones muy complejas. También el control, el guiado de los satélites se hace todo en Argentina. Lo último que nos falta es la posibilidad de independizarnos de los lanzadores, de tener que alquilar el flete o el taxi que nos lleva al espacio, que tenemos que contratar los servicios de empresas europeas o de empresas norteamericanas para que nos suban nuestros satélites al espacio. Ahí está el Tronador, que es el proyecto de un vector de lanzamiento, un cohete, que permita poner nuestros satélites en órbita. Ese proyecto va mutando. Ahora estamos hablando del Tronador 3, que es un cohete un poco más grande, con capacidad de llevar satélites un poco más pesados. Y bueno, es un poco lo que dijo hace muy poco Roberto Salvarezza, que es el ministro de Ciencia y Tecnología, que acceso al espacio va a ser prioridad. O sea, vamos a tratar de terminar este proyecto y de tener un lanzador propio. ¿Por qué? Porque con esto de que tenemos que alquilar un flete que nos lleve al espacio, terminamos dependiendo mucho de factores que nos pueden perjudicar. Por ejemplo, el SAOCOM estuvo retrasado casi 2 meses porque en Estados Unidos no se ponían de acuerdo cuándo lanzar, porque había otros satélites que era necesario lanzar antes que el SAOCOM. Entonces, dependíamos de variables y de factores que no nos eran propios. Entonces, ahí es la necesidad de independizarnos, de tener nuestro propio lanzador, y en eso estamos. Y ahí eso también fue una política que comenzó a partir del 2005, digo, con mayor profundidad, ¿no? Como mencionabas vos, porque en el 2007 se había aprobado el Tronador 1, Juan. Sí, a lo largo del 2007 en adelante se hicieron varias pruebas con distintos cohetes de prueba que
no eran el tronador, pero se ensayaba tecnología, se ponía a prueba de determinada tecnología para que eso después termine siendo el tronador. Estos cohetes se fueron probando y después, como les comentaba, se financió ese proyecto y no se hizo ninguna prueba más, pero bueno, las instalaciones están, durante ese periodo se construyó el Centro Espacial de Punta Indio, ahí cerca de Tipinas, en la costa bonaerense. Se construyó el Centro Espacial Manuel Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Hay instalaciones, están las facilidades, es todo para terminar de desarrollar este proyecto. Estamos conversando con el doctor Juan Cruz González Ayonca, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Juan, teniendo un panorama de la cuestión satelital y también de este proyecto tronador y la importancia, como lo remarcabas, en algún momento en un seminario que dieron ahí en la Armada sobre la cuestión marítima, recuerdo que fue el año pasado, que personal de INVAP habían mostrado que como ahora con estos satélites, no sé si era con uno de estos, pero con proyectos nacional, se había comenzado también a sacar fotos y a controlar lo que es el mar argentino. ¿Hay algo de eso? Sí, sí, sí. Es esto de la industria espacial también lo que tiene es como que derrama conocimiento a otras áreas. O sea, y te doy un ejemplo. Cuando se empezó a pensar en el SAOCOM, en la constelación SAOCOM, que son radares voladores, son radares en el espacio, esa tecnología, esas investigaciones, esos desarrollos, después sirvieron para la fabricación de radares en tierra, para los radares que están en la frontera norte, la radarización de la Argentina con radares propios, comienza a partir de las investigaciones para los SAOCOM, para los radares de esos satélites. Es decir, una cosa está asociada con la otra. Por eso también los fabrica INVAP, los radares que están en tierra, claro, los fabrica INVAP en Bariloche. Y con los SAOCOM es esto, también podemos detectar buques en la plataforma continental argentina. Fundamental esto último que remarcas, Juan. Además también hay, no sé si la palabra es la correcta, pero hay como una especie de guerra espacial o avance hacia lo que es el conflicto espacial. Allí, por ejemplo, Estados Unidos, Trump creó un área específica. Estaba buscando por aquí el nombre, Fuerza Espacial, bueno, así le pusieron en Estados Unidos. Digamos, sí. Hay también política de Estado de los países sobre el mar, sobre el espacio. Totalmente. La dependencia de los países y de las potencias del espacio es cada vez más grande. Las economías de los países cada vez dependen más del espacio. Y los sistemas de defensa son cada vez más dependientes del espacio. Digo, los sistemas de posicionamiento global, si un ejército se queda sin eso, prácticamente se queda ciego. Entonces lo que hacen algunas potencias es tratar de proteger esos activos con presencia militar. En el espacio desde la década del 60, desde el 57, cuando se lanza el Sputnik 1, que es el primer satélite que se lanza, que lo lanzó la Unión Soviética, en el espacio siempre hubo presencia militar. Es decir, siempre hubo, GPS, que es un desarrollo militar, hubo satélites espías, satélites de comunicaciones militares. Lo que ahora estamos viviendo es que el espacio se está convirtiendo en un nuevo campo de batalla, ¿sí? Lo que hasta ahora sucedía es que el espacio complementaba la actividad de los ejércitos en la Tierra. Ahora, las maniobras o las tensiones, las tensiones se están replicando en el espacio. ¿Y cómo sucede esto? ¿O cómo nos damos cuenta? Porque
estamos viendo ensayos de distintas armas en órbita baja principalmente. Satélites que chocan unos contra otros, distinto tipo de interferencia, de frecuencias para dejar ciego a los satélites o dejar sin comunicaciones a los satélites enemigos. Todos estos ensayos y estos desarrollos lo que hacen es generar una escalada armamentística. Digo, la militarización existió siempre, lo que hay ahora es una armamentización, una carrera para ver quién tiene la mejor arma en el espacio. Y eso lo que hace es perjudicar a países como el nuestro, porque nuestros satélites tienen un científico, nuestros satélites mandamos satélites al espacio para mirar la Tierra, para poder ayudar a los productores agropecuarios, a saber cuándo tienen que sembrar, cuándo tienen que cosechar, para medir las variables meteorológicas, para infinidad de cuestiones vinculadas a la economía y a la sociedad de nuestro país. Así que se estén ensayando armas, lo que hace es generar más chatarra, hacen que las órbitas se congestionen, que sean más peligrosas. Por eso esto que mencionabas de la Space Force es como una solución en búsqueda de problemas, ¿no? Esta nueva rama del ejército en Estados Unidos en el espacio, lo que va a hacer posiblemente es que otros países creen su propia rama del ejército en el espacio y bueno, se generan tensiones que van a perjudicar a todos. Estamos conversando con el doctor Juan Cruz González Ayonga, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Juan, para cerrar esta parte exclusiva de la situación de los satélites en Argentina, este pantallazo que nos has dado, y la verdad que muy claro, y también algo donde todos y todas tenemos que estar muy orgullosos, tanto del trabajo que hacen como de los satélites que están allí en el espacio, una bandera argentina. Algo que decías y lo voy a remarcar, es que ese espacio donde está ARSAT lo querían la corona británica, que es quien usurpa nuestro territorio. Entonces, la verdad que fue una política soberana totalmente de Néstor Kirchner. Pero algo que te parezca de esto, porque vos sos abogado espacial y antes de preguntarte sobre eso, algo que te parezca importante remarcarnos de esto de los satélites que no hayamos conversado, que no haya preguntado. No, creo que tenemos una ventaja relativa respecto a otros países de la región muy importante. Creo que a mí siempre me gusta decir que somos buenos jugando la pelota, que tenemos a Messi, a Maradona, 2 campeonatos mundiales, lo que todos sabemos. Pero también somos buenos, pero somos muy buenos haciendo satélites, somos muy buenos. En 20 años logramos pasar de fabricar un satélite así de chiquito, un satélite de radioaficionados, a fabricar un satélite de 3 toneladas, que solo 9 países en el mundo podían hacer. En 20 años. Las instalaciones de INVAP en Bariloche son increíbles, reconocidas en todo el mundo. Digo, en América está Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. Después, otros países con esas capacidades científicas y tecnológicas no hay. Y esto es producto, digo, no solo de la CONAE, sino de todo un sistema científico y tecnológico y de continuar y de no bajar los brazos y de seguir pensando en la industria nacional, en la ciencia nacional. Y de vuelta, esto no es solo de la CONADE, también intervienen las universidades nacionales, la Universidad Nacional de La Plata, ahora hay una carrera en la Universidad Nacional de San Martín de Ingeniería Espacial, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la que hizo los paneles solares, de empresas de base tecnológica nacionales. Digo, es un ecosistema que ese ecosistema no surge en cualquier país. En la Argentina están dadas las condiciones para que eso, se dieron las condiciones para que eso surja, se cree, se desarrolle y ahora se potencie, porque
porque tenemos la posibilidad de eso, de vender imágenes en el exterior, de vender señales de telecomunicaciones en el exterior, de que podemos fabricar satélites y venderlos. Así que creo que es importante eso. Bueno, somos buenos jugando la pelota y somos muy buenos haciendo satélites. Por eso también cuando voy a dar charlas a colegios secundarios y eso, me pongo un poco como ejemplo y digo, bueno, somos muy buenos haciendo satélites y eso nos abre un montón de puertas, como por ejemplo a mí que soy abogado y me especialicé en Derecho Espacial, así que quizás ahí la gente que se dedica a las ciencias exactas está perdiendo un poco el monopolio de las actividades espaciales porque ahora abogados, economistas, sociólogos, politólogos están pensando, bueno, ustedes están pensando en la cuestión espacial, están pensando en la soberanía espacial, están pensando en la economía. Así que eso es muy raro en la región, rarísimo, y hay pocos países en el mundo que pueden hacerlo. Quien habla es el doctor Juan Cruz González Ayonca. Juan, recién decías que bueno, estás en la rama de Derecho Espacial, ¿no? Contanos sobre esta rama, el derecho. Bueno, derecho espacial. El derecho espacial surge con el desarrollo de las actividades espaciales, ¿no? A fines de la década del 50 y principios de la década del 60, la necesidad de regular el espacio, de establecer normas y principios para la utilización y exploración del espacio ultraterrestre. Argentina entendió desde ese momento, desde fines de la década del 50, la importancia del espacio, y tanto en términos tecnológicos como en términos jurídicos. Argentina fue uno de los impulsores de una de las comisiones dentro de Naciones Unidas que se encarga de gobernar el espacio. Fue uno de los países que firmaron la creación de esa comisión. Y ha tenido juristas destacados en el campo del derecho espacial, reconocidos internacionalmente, bueno, y acá quizás vuelvo a lo que hablábamos al principio de CONAE, que no me quiero olvidar de decir. CONAE se crea en el año 1991, pero es la continuación de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que se había creado en la década del 60, en 1960, y durante todos esos años, del 60 al 91, desarrolló un montón de tecnología espacial, principalmente cohetes, motores cohetes, propulsores, ensayó con sondas, que, bueno, todo esto terminó en el Cóndor 2, en el misil Cóndor 2, todo ese desarrollo. Y bueno, es un poco eso, o sea, como el desarrollo de la industria en la Argentina es grande, lo que hay es la posibilidad, le abre la posibilidad a distintas vocaciones como el derecho y a los abogados para trabajar en esto. Hay abogados que se dedican a las telecomunicaciones, abogados que se dedican más a la investigación doctrinaria o a pensar marcos regulatorios para el espacio. Hay abogados que se dedican más a la parte de la gestión pública, que sería mi caso, pero somos pocos, pero hay abogados pensando en el espacio. Yo tengo un lema que también es el leitmotiv de la Universidad Nacional de Tucumán, que está en latín, a los abogados nos encanta hablar en latín, que es pedes in terra, accidera visus, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Muy bueno, Juan. Y los temas que tratan es porque además, por ejemplo, y esto lo leí en alguna nota que te han realizado, digamos, los satélites que están en el espacio pueden chocar entre sí, puede pasar se pueden caer, entonces vos das el ejemplo, bueno, si cae un pedazo de satélite en tu casa, bueno, ahí se necesitan los abogados de la rama del derecho espacial, ahí apareces vos, digamos. Sí. Con esto de que estamos en una nueva era espacial, en el inicio de una nueva era espacial, donde hay más actores, donde la tecnología permite hacer satélites más baratos, más chiquitos y más rápido, existen mayores conflictos. Las órbitas se van congestionando, existen más conflictos entre
términos de propiedad intelectual. Y bueno, ahí es donde intervenimos nosotros los abogados especializados en esta rama. Y bueno, tratando de mitigar y de evitar estos conflictos, a su vez, como les decía, la Argentina tiene un desarrollo de la industria satelital muy importante, y también es uno de los únicos 20 países en el mundo que tiene legislación espacial. La Argentina tiene un registro nacional de objetos lanzados al espacio, tiene un decreto de creación de la CONAE, así que también hay como un cuerpo legal que sustenta y que da apoyo al sector espacial. Estamos conversando con el doctor Juan Cruz González Ayonca. Algo que habías mencionado, y quiero ir un poco a esa historia, muy breve, porque mencionaste el Cóndor 2 y que Argentina ahí había desplegado también una fuerte política sobre, a partir de la década del 60. Ahí Argentina llegó a lanzar un ser vivo que era un mono, el mono Juan, que había ido al espacio. Eso también se había hecho todo acá, ¿es así, Juan? Sí. Bueno, en estos ensayos y estas investigaciones que hacía la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, se ensayó con seres vivos, con ratas y con monos. Con este mono Juan, era un mono misionero que se llevó a Córdoba, y sí, se lo puso en una sonda y se lo lanzó al espacio, se lo recuperó vivo. Claro. Y estuvo 2 años en el zoológico de Córdoba, el monito. Pero bueno, en ese momento había 4 países en el mundo que podían ensayar con seres vivos, que tenían la visión y habían interpretado y habían leído la realidad para poder desarrollar esa tecnología de cohetes, de propulsores. Y esto fue en la década del 60. Por eso digo que somos pioneros. Y por eso digo que debemos revisar la historia y debemos recuperar todos esos logros y conquistas, porque se ocultan, porque siempre quieren que empecemos de cero, porque somos un país que no tiene futuro, un país que, nada, mediocre. No, la verdad que no. Claro. O somos el país del campo, de la soja y el maíz, no, pero también somos el país de los satélites, por ejemplo, como así decías hincapié vos, Exactamente. que es muy importante, porque no solo es en la tecnología, sino, voy a insistir con esto, Juan, vos también lo mencionaste en algún momento, es soberanía pura, y además es tan la soberanía que, y vuelvo a hacer hincapié, donde está ARSAT, ese espacio lo querían los británicos, el país que nos está ocupando 3 millones de kilómetros cuadrados, con el que tenemos una disputa territorial, el que proyecta hacia la Antártida argentina y chilena. Bueno, una política de Estado donde no perdimos ese espacio, no lo perdimos. Y es fundamental. Juan, para ir finalizando y algunas cosas de las que has mencionado y quiero reforzar en el sentido de desarrollarlo o debatirlo, o por lo menos hacer hincapié de mi parte. Hace unas semanas hablábamos con la presidenta de FADEA y ella mencionaba que esto mismo que habías mencionado vos antes, de bueno, los proyectos para hacer un avión es a largo plazo, no es que de repente recuperamos FADEA y a los 2 días estamos haciendo aviones, no, lleva un plazo largo. Política para hacer satélite, bueno, lo mencionabas vos también. En el 2005 se declara como prioridad nacional la cuestión del desarrollo de soberanía espacial, el desarrollo espacial, y a partir de ARSAT 1 empezamos a ver los logros, ¿no? Una política también tiene que pasar los años, porque hay que pensarlo, cómo se hace, después hay que llevarlo a cabo, después ponerlo en el espacio. Desde entonces hay 3 satélites que están en el espacio, pero esto no fue de un día para el otro, fueron muchos años y pasamos por un gobierno que, como vos mencionabas, desde el 2016 se frenó todo, ¿no? Con el CONAE. Satélites que se estaban desarrollando se frenaron, uno de ellos inclusive casi
hubo la idea de que lo fabrique otro país, como que bueno, nosotros no nos dediquemos a los satélites, lo hacen los países desarrollados. Con Fadea, tomando el ejemplo, bueno, pasó casi lo mismo. Esto es una política de Estado, insisto con esto, a largo plazo, porque después vemos los medios de comunicación que hacen lobby para los países extranjeros diciendo, ¿vieron que Fadea hizo nada más 2 aviones? ¿Vieron que CONAE, que INVAP, que quien fuera, puso nada más 2 satélites? Y no, esperá, macho, eso es un poco más largo, es una política de desarrollo profunda. Me parece que quería hacer esta reflexión, hacerle un poco más, discúlpame Juan, mi vocabulario, soy No, no, más criado en la plaza que en otro lado y le hablo a los compañeros, compañeras de allí, más allá de que somos en una universidad, pero digamos, es esto, es también política a largo plazo y es política soberana y es política que hacen, vos lo hacías mención, los satélites geoestacionarios, menos de 10 países del mundo lo hacen y Argentina es uno. ¿Cómo no lo vamos a defender y cómo no vamos a estar orgullosos del laburo que ustedes hacen? Fue medio una reflexión, Juan, pero si querés agregar algo. No, volviendo un poco a la importancia y al grado de desarrollo argentino, no solo el sector público hace satélites, digo, no solo ARSAT o CONAE o INVAP hace satélites, sino que han surgido empresas privadas que fabrican satélites en la Argentina. Una de ellas es Satellogic, una empresa que fue incubada entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología e INVAP. Digo, el primer satélite de esa empresa, parte de ese satélite fue financiado por el Estado argentino. Esa empresa fue creciendo y ahora tiene su constelación de satélites. Es una empresa que le va muy bien y que vende sus servicios. Digo, Argentina construye satélites y también hace que empresas puedan construir y vender servicios. Y lo que permite es crear un ecosistema nacional en torno a las actividades espaciales, que tampoco que no hay muchos países que lo puedan lograr. Y nada, creo que eso también es soberanía, el poder tener un satélite en órbita, el poder tener o administrar nuestras propias telecomunicaciones, el poder pensarnos en el espacio, bueno, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, el tener la materia gris también para eso, tener nuestros propios científicos, los científicos que se desarrollen en Argentina, que estudien en Argentina y que puedan aplicar todos sus conocimientos en el sistema científico y tecnológico. Creo que es como una cadena, una cadena que nada, que uno puede identificarla, o sea, puede ir hacia atrás y atrás digo, en otros años con saltos muy relevantes, como hablábamos de 2005, 2006, con los gobiernos de Néstor y Cristina, y también en la época donde se desfinanció al sector, porque de alguna forma se resistió y se defendieron las conquistas y se impidió que se privatice el ARSAT 3, que lo construya otra empresa o que lo venda otra empresa. Así que es eso, me parece que tiene un montón de niveles y de aristas de análisis que está bueno charlarlas y está bueno darlas a conocer. Juan, lo último, ARSAT, que se dedican al tema de comunicación, ¿hay parte de eso que se llegó a privatizar con el gobierno anterior o al final no? No, al final lo que hay una ley que es la 27.208 de promoción de la industria satelital, que tiene un plan de acción de acá al 2035, en realidad del 2015 al 2035, que se tienen que construir 8 satélites geoestacionarios. El gobierno anterior incumplió esa ley porque no se puso a fabricar el ARSAT 3. Entonces, en un momento dijo que ese satélite lo iba a fabricar una empresa extranjera.
Así que no se privatizó, sino que lo que iba a hacer iba a ceder ciertos derechos para que lo impulse una empresa extranjera. Entonces los proyectos que están trabajando son este ARSAT 3, el SABMAR o Savimar, es el otro. Sabiamar. Ahí está, Ujú, Sabiamar, perdón, Sabiamar. Y había un ujú. proyecto, te había dicho antes que era lo último, perdón, Juan. Había No, un no. proyecto también de América Latina, un satélite o por lo menos sobre Sí, la cuestión también. meteorológica. Sí, un satélite meteorológico latinoamericano. Sí. Y Eso está en desarrollo, en investigación. bien, Digo, no está en construcción, pero sí están los claro. planes. Un satélite meteorológico que dé servicios a toda Latinoamérica. Eh, lo que suele pasar es que bueno, los satélites meteorológicos, la mayoría son de los Estados Unidos, y cuando es época de huracanes o cuando tienen algún un problema meteorólogo o algún tema meteorológico en el hemisferio norte, como que se concentran ahí y quizás Sudamérica queda sin tanta información. Así que un poco es concentrarnos en eso. Bien, Juan, agradecerte todo este tiempo para con nosotros, para Malvinas Causa Central. eh, que también te volveremos a molestar en otro momento, por lo menos para saber y nos mantengas al tanto de cómo siguen el desarrollo y el trabajo de ustedes. Es un tema que lo tratamos en Malvinas Causa Central bastante. La cuestión satelital nos parece fundamental, es soberanía pura. Está completamente relacionado a la causa Malvinas, insistimos, porque es soberanía. Entonces está relacionado a la causa. Así que también a disposición, tanto desde la universidad, Observatorio Malvinas, Megafón, la radio, para lo que Muchas gracias. necesiten, a disposición. Juan, Muchas importantísimo. gracias. Y esto no es para quedar bien, no hace falta, pero muy orgulloso de lo que hacen ustedes, todos y todas los que trabajan allí en CONAE. Así que es también para defenderlos y mostrar el laburo que hacen, porque insisto, estamos muy orgullosos de lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Muchas gracias y cuenten conmigo para lo que sea necesario. Hablábamos con el doctor Juan Cruz González Ayonca, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.